28 creencias fundamentales. Creencia número 17. Dones y ministerios espirituales. Dice la Biblia en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A todo el mundo? ¿A toda criatura? Los discípulos deben haber pensado que se trataba de una tarea imposible. Cristo, que conocía su impotencia, los instruyó que no abandonaran Jerusalén, que permanecieran en Jerusalén. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos pasaron mucho tiempo en oración. La armonía y la humildad reemplazaron la discordia y los celos que los había caracterizado poco tiempo atrás. Los discípulos fueron convertidos y su estrecha comunión con Cristo y su unidad resultaron en la preparación necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Hechos que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Ahora habían recibido el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien los capacitó para realizar su ministerio. Los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien los llevó a testificar. Los resultados fueron asombrosos. El mismo día que recibieron el don del Espíritu Santo, fueron bautizadas 3,000 personas. Así lo dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 41. Habían recibido el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien dice la Biblia que da o reparte los dones. Y Cristo ilustró por medio de una parábola que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos 14 y 15. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El hombre que se fue lejos representa a Cristo, el cual subió al cielo. Los siervos somos todos sus seguidores, los cuales fuimos comprados por precio con su sangre. Cristo nos redimió y nos llamó a su servicio. A cada siervo Cristo concedió dones, según cada uno, según su capacidad. Tú y yo hemos recibido capacidades, dones, talentos de Dios. En un sentido especial, Cristo le concedió a su iglesia estos dones espirituales para cumplir la misión. Dice el libro de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 11, que el Espíritu Santo es el encargado o el que reparte los dones como Él quiere. Esos dones le permiten a la iglesia cumplir con la tarea que Jesús le asignó.
¿Cuál es el propósito de los dones? Uno de los propósitos es para que haya armonía en la iglesia. El Espíritu Santo distribuye a cada uno los dones para la edificación o construcción de la iglesia. Las necesidades de la obra del Señor determinan qué distribuye el Espíritu Santo y a quién se lo da. No todos recibimos los mismos dones. Pablo declaró que el Espíritu Santo le da a unos sabiduría, a otros conocimiento, a otro fe, a otros milagros, a otros profecías, a otros el discernimiento de espíritus, a otros lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por cuanto los dones son repartidos por el Espíritu Santo, no debemos menospreciar ninguno de los dones que el Señor nos ha dado. Nadie tiene derecho a creer o a pensar que su don es superior al del otro hermano. Todos sirven o tienen el propósito de que haya armonía en la iglesia. Pero también debemos tener en cuenta que los dones, uno de los propósitos es el medio de operación que Dios utiliza para una tarea. El apóstol Pablo utilizó el cuerpo como un ejemplo. Ninguna parte del cuerpo puede decirle que no tiene necesidad de esta parte. La mano no puede decirle al ojo, no te necesito. O la nariz decirle a los pies, no te necesito. Todas las partes del cuerpo son necesarias e importantes. Y así, todos los dones son necesarios en la iglesia, porque cada uno cumple una función. Para algo le ha llamado el Señor a operar o a trabajar en su iglesia. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones importantes o principales que debemos tener en cuenta sobre los dones? 1. El amor. El amor es la base principal de los dones. Los dones desprovistos de amor causan confusión y divisiones en la iglesia. El camino más excelente, por lo tanto, consiste en que cada uno de los que reciben dones espirituales posea también este amor enteramente abnegado. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero otra dimensión de los dones es que los dones son para gloria de Dios, no son para gloria humana, no son para el autoensalzamiento. Los dones son para la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones constituyen ministerios orientados hacia el servicio y son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así lo dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículos 11 al 13. ¿Qué implican los dones espirituales?
Los dones espirituales implican un ministerio común. Las escrituras no apoyan la idea de que el clero debe ministrar y predicar, mientras que el resto o los laicos solo sean para calentar bancas en las iglesias. Unidos, tanto los líderes como los miembros, es decir, el clero y los laicos, son responsables del bienestar de la iglesia, son responsables de su prosperidad y han sido llamados a trabajar juntos, cada uno según los dones que el Señor le ha dado. ¿Cómo descubrir los dones espirituales? Una de las formas es la preparación espiritual. Los apóstoles oraron con diligencia, pidiendo la capacidad de hablar palabras que llevaran a los pecadores hasta Jesús. Eliminaron las diferencias y el deseo de supremacía que se habían interpuesto entre ellos. La confesión y el arrepentimiento los hizo estar entonces, ahora sí, en una estrecha relación con Dios. Los que aceptan a Cristo hoy necesitan una experiencia similar como preparación para recibir los dones del Espíritu Santo. Una entrega total, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. El bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento único que podemos experimentar diariamente. Diariamente entregar nuestras vidas al Señor. Otra forma de descubrir nuestros dones es a través del estudio de las Escrituras. Si estudiamos con oración lo que la Biblia enseña acerca de los dones espirituales, entonces le permitiremos al Espíritu Santo impresionar nuestras mentes. Y el Espíritu Santo nos mostrará el ministerio específico que tiene para nosotros. Es importante que creamos que Dios nos ha concedido dones, o por lo menos un don, para ser utilizados en su servicio. Pero otro aspecto importante es que debemos también estar abiertos a la conducción providencial. No debemos usar nosotros al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es el que debe utilizarnos a nosotros, ya que es Dios quien obra en su pueblo. Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. Es un privilegio entonces estar dispuestos a trabajar en cualquier línea de servicio que Dios nos presente o ponga a cada uno. Pero debemos darle a Dios la oportunidad de que Él sea quien nos dirija, que Él sea quien nos muestre, y estar listos para responder al Señor de una forma positiva o presta para cumplir con la tarea que nos ha dado. No debemos temer. Debemos estar dispuestos a servir al Señor siempre.